A ver, está grabando. Ahí está grabando. Listo. Sí, Adelante entonces. perfecto. Bueno, hoy vemos fiscalización estatal o externa, que es básicamente, bueno, nosotros ya vimos lo que es fiscalización interna, lo dijo Jorge, lo que es nada, lo que es la seguridad o la cierta vigilancia que tiene la sociedad dentro de sí misma, que son los síndicos o la comisión fiscalizadora o el consejo de vigilancia, que es algo que es propio de la sociedad porque la sociedad misma lo nombra. Entonces está dentro de la sociedad, funciona dentro de la órbita de la sociedad y se encarga de todo lo que es interno. Ahora lo que vamos a ver, bueno, es la fiscalización externa, que es lo que venimos básicamente nombrando siempre con Guy y con Jorge y con JJ, que es básicamente y principalmente IGJ, el ámbito de la fiscalización que tiene IGJ sobre las sociedades que se constituyen, bueno, en este caso en Capital Federal, ¿no? Pero depende de cada registro público, va a realizar la fiscalización externa en su jurisdicción. Lo que se trata de hacer en la fiscalización externa es una especie de control por parte del Estado de las sociedades que se van constituyendo, que estén bien reguladas, que funcionen de manera correcta según la ley, que se guíen según lo que es las resoluciones de IGJ, la ley de sociedades, básicamente. Las sociedades en sí tienen una serie de presentaciones ante IGJ. Estoy poniendo IGJ porque es básicamente donde la órbita principal, donde se desarrolla toda esta fiscalización. Pero, por ejemplo, también podemos encontrar la CNB, que son para las sociedades que cotizan en la bolsa, que son abiertas. Pero bueno, básicamente dentro de IGJ, lo que podemos ver es que las sociedades tienen que hacer ciertas presentaciones para que la IGJ pueda hacer esta fiscalización estatal o externa. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, vimos que las autoridades de las sociedades anónimas pueden durar entre 1 y 3 ejercicios. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando vence el mandato, se hace una inscripción, una presentación primero ante IGJ, y la IGJ tiene que aprobar esta designación nueva. Es decir, por ejemplo, designamos autoridades el 10 de julio de 2019 y duran un ejercicio. Esto quiere decir que duran hasta el cierre del ejercicio. Por ejemplo, si cierra el 31 de diciembre de 2019, habrán vencido el 31 de diciembre de 2019. Cuando se consideren los estados contables, es decir, 4 meses después del cierre del ejercicio, es decir, abril, se tienen que designar nuevas autoridades. En abril se tendría que haber celebrado una asamblea por parte de la sociedad y una reunión de directorio donde se designen nuevas autoridades. Cuando se hace esta asamblea y esta reunión de directorio, ahí es cuando nos llama la sociedad y nos dice, chicos, tengo que inscribir el nuevo directorio, las nuevas designaciones, y nosotros realizamos todo lo que es el trámite. El trámite consta de un montón de requisitos. Por ejemplo, dictamen profesional, las actas con declaraciones juradas. Esto quiere decir donde están, nosotros copiamos los libros, entonces el acta de asamblea va a ser copiada al libro del acta de asamblea y nosotros en las declaraciones tenemos que poner en qué foja está. El libro que es, por ejemplo, acta de asamblea número 1, número 2, número 3, depende cuál sea, y la firma de los abogados. Entre otras cosas, por ejemplo, las pólizas de caución, que son las garantías que tienen que tener los directores, lo vimos, y otros requisitos. Nosotros hacemos esa presentación ante IGJ lo aprueba o no. Esa es la cierta fiscalización que tiene IGJ con las sociedades. Corroborar que estén funcionando de forma adecuada, que estén cumpliendo con las autoridades, que los mandatos no estén vencidos, que cumplan con los estados contables, con las presentaciones que se hacen anuales. Se pueden hacer, estos dependiendo, ¿no?, de si son abiertas o no, pero se pueden hacer. ¿Hay una pregunta? ¿Y me escuchás?
Están pidiendo por el chat que acepten a algunos entrar, perdón. Sí, Gracias. por eso, porque lo Escucho, tiene que escucho. aceptar Guido. Ah, listo. Escucho, pero a ver, si no sabes qué, te puedo hacer alguien a vos, espera. Como quieras. Si no, aceptarlos y Listo, ahora ya son ahí sos 3. eso es la hospedadora, ahí los puedes aceptar. Igual Dale. no Los creo que no ya estaban, funcione. ¿los aceptaste? Sí, ya está. Listo. Perfecto. Bueno. Bueno, la cuestión es que... ahí me perdí. Bueno, las presentaciones de estados contables se hacen en forma anual, por ejemplo, y depende si son sociedades abiertas o no, van a ser presentaciones por un aplicativo que tiene IGJ, que es un aplicativo bastante engorroso, pero bueno, nada, es un aplicativo del todo simple para las sociedades que no son abiertas, que no están dentro del 299, por ejemplo, y las sociedades que están dentro del 299 hacen una presentación previa y una posterior, o una fuera de término. ¿Qué quiere decir? Previa quiere decir antes de que se celebre la asamblea que considera los estados contables, se hace una presentación en IGJ advirtiendo que se va a realizar esa asamblea. Entonces, ¿qué puede hacer la IGJ en ese caso? Está habilitado para concurrir a la asamblea, sin dar aviso a la sociedad. Puede mandar a uno de sus inspectores a fiscalizar la asamblea que se va a celebrar por los estados contables. ¿Para qué se hace esto? Para que efectivamente se celebren esas asambleas. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces las sociedades, y por no decir siempre, las sociedades no hacen las asambleas, no hacen las reuniones de directorios. Llaman a sus abogados a sus estudios y dicen, chicos, tengo que hacer esto. Redactamos el acta y la copiamos. Las reuniones realmente no se celebran en sí. Entonces, lo que hace IGJ con esto, con las presentaciones previas, es concurrir a las asambleas, corroborar que efectivamente se celebren, que estén todos los accionistas, que se voten bien las cuestiones, y nada, esa es una suerte de fiscalización que hace en las presentaciones previas. Cuando las sociedades hacen fuera de término, esto quiere decir que ya se celebró la asamblea por unanimidad, por eso no se hizo la presentación previa, se presenta luego ante IGJ, luego de celebrada. Ahí la IGJ solo puede fiscalizar lo que se presenta, no puede concurrir a la asamblea porque ya ocurrió. Pero bueno, nada, eso es un tipo de control que puede hacer la IGJ. Casualmente, ayer creo que fue, sí, salió la resolución 2920 de IGJ, que habla de fiscalización estatal o externa. ¿Qué dice esta resolución? No sé si saben, pero lo mencionamos acá, pero muy al pasar, que por la resolución 11 del 2020 se habilitaron lo que son las reuniones por videollamada. Eso facilitó un montón de cosas, porque hay un montón de sociedades que no tienen previsto en el estatuto que se puedan celebrar reuniones por videollamada. Entonces, un montón tenían que aprobar estados contables porque, como bien saben, son 4 meses después del cierre de ejercicio. Entonces, el 31 de diciembre de 2019 cerró el ejercicio, lo tenían que considerar en abril y no se podían juntar por esto de la cuarentena. A mí, Entonces, IGJ resolvió esta cuestión. aceptalo a Nico ¿Qué? cuando puedas. Hay un tal Nico A ver, pidiendo que lo aceptemos. no tengo ninguna. Bueno, ya habrá entrado, se fue. No tengo solicitud, por eso te digo. Ah, acá está, Nicolás, ya entraste. Buenísimo. Ah, ok. Bueno, nada. Cuestión que IGJ resolvió esta cuestión haciendo esto, diciendo que no importa si las sociedades tienen previsto en el estatuto las reuniones por videollamada, que en esta época de cuarentena y mientras dure el plazo del aislamiento obligatorio, las sociedades pueden celebrar las reuniones a distancia por medios que garanticen la correcta, básicamente que se pueda hablar, que se puedan ver y que puedan escribirse y que puedan ver que efectivamente son los accionistas que tienen que ser.
Además, esas reuniones se tienen que guardar porque IGJ puede ejercer su fiscalización externa y pedir en un futuro las reuniones grabadas. Entonces lo que solicitó IGJ es, bueno, ustedes pueden celebrar reuniones a distancia por medio de video, pero me guardan todo por, creo que era 5 años, si no me equivoco, sí. Me guardan todo por 5 años porque yo lo puedo pedir en cualquier momento. Es algo así como los libros, que aunque los hayan terminado o no los usen más, los tienen que guardar por 10 años. Bueno, estas reuniones se tienen que guardar por 5 años. Bueno, ¿qué pasaba acá? No habían regulado nada de lo que era la fiscalización por parte de IGJ en estas actas. Bueno, sí, me la podés pedir dentro de 5 años, pero ¿cómo asistís vos, IGJ, a las reuniones, por ejemplo, de consideración de estados contables, cuando hagamos presentación previa? Entonces, IGJ ayer dictó una resolución, que es la 2920, diciendo que IGJ puede pedirles a la sociedad un mail para pedirles acceso a las reuniones virtuales. Así que IGJ se está modernizando y ahora también, además de asistir a las asambleas que consideran los estados contables, pueden pedir mails para poder unirse a las reuniones virtuales. Bueno, básicamente con toda esta introducción de lo que puede hacer IGJ y cómo funciona la fiscalización estatal externa, si no hay ninguna pregunta, vamos con el Power, que básicamente hice un mix de lo que son los tipos de fiscalización externa o estatales que están en la ley. Ustedes no lo van a encontrar con esta diferenciación, porque no está así, es una suerte de catalogación que hacemos, pero nada, en la ley no están así definidas, digamos. Pero, bueno, fiscalización estatal o externa, esto es básicamente lo que les fui explicando. Voy a cerrar esto. Es un régimen de control externo, a cargo de la Inspección General de Justicia, CNB, Bolsa de Comercio, y los alcances difieren según la clase de sociedad que se trata. Es lo que básicamente les estuve explicando, de que depende mucho de si son sociedades que están en el 299, que están abiertas, si están cotizando, si no. O sea, es muy, va variando según el tipo de social que se indique. Y hay 4 clases de fiscalización externa. La primera es la limitada de constitución. Como bien dice el nombre, si la sociedad no está incluida dentro de los 3 tipos restantes que ahora vamos a ver, la fiscalización estatal se limitará al contrato constitutivo, sus reformas, separación de capital y evaluación de los aportes de especie. Esto está en el artículo 300. Se los identifiqué por artículo porque, como les dije, no están así catalogadas en la ley, entonces como para que vean básicamente a qué responde cada una. En estos tipos sociales, capaz que la sociedad, por ejemplo, no tiene los 50 millones que exige el 299, pero igual dice, miren, yo quiero que haya un tipo de fiscalización externa. Y lo puede plasmar en el estatuto. Puede estar previsto. Como saben, las sociedades se rigen por sus estatutos. Siempre. Entonces, la sociedad puede prever este tipo de fiscalización y puede incluirlo. Créanme, no pasa nunca. O sea, es imposible que una sociedad diga, chicos, quiero que IGJ se meta en cada asunto que resuelva de la sociedad. Es realmente imposible que pase. Pero puede darse el caso, y es el caso este que contempla el artículo 300. ¿A qué refiere con sus reformas y variaciones del capital? O evaluación de los aportes en especie, que es básicamente con variación de capital, lo incluyo todo junto. Puede darse el caso que una sociedad al momento de constituirse haya tenido 10 millones de pesos. Perfecto. Bueno, ahora no queda incluido en el 299. Pero pongámosle que hacen un aumento de capital y dicen, bueno, el aumento de capital va a estar compuesto de 49.000 millones.
Listo. ¿Qué pasaría acá? Quedaría incluida en el 299. Entonces, por su reforma, pasa a ser uno de los otros tipos. Y ahí quedaría incluida en la fiscalización externa. Bueno, eso es básicamente fácil. Lo que dice el estatuto, listo, perfecto, fiscalización externa por la Constitución. Ahora, limitada extendida. La autoridad de control podrá ejercer funciones de vigilancia en cualquiera de los siguientes casos. Esto está en el 301. Bueno, perdón. Ahí está. Cuando lo soliciten accionistas que representan el 10% del capital suscripto o lo requiera cualquier síndico, en este caso se limitará a los hechos que funden la presentación, o cuando lo consideren necesario según resolución fundada en resguardo del interés público. ¿A esto qué quiere decir? En este caso no está la sociedad. Uno, no está incluida en el 299, que son los que tienen fiscalización permanente, que ahora vamos a ver. Dos, tampoco tiene incluida la fiscalización externa en el acto constitutivo, es decir, en el estatuto. Entonces pueden darse en estos dos casos y, chicos, sí o sí estos dos casos, no hay otra forma que se dé de otra manera. Pueden solicitarlo los accionistas, por ejemplo, y el 10% es bastante discutido porque ¿qué pasa con los accionistas minoritarios? Pero bueno, nada. La ley dice 10% del capital. Bueno, los accionistas cuando ven alguna irregularidad, y esto es independientemente de la intervención judicial que pueden también pedir, que eso ya lo vimos en la primera parte. Pero los propios accionistas, si ven alguna irregularidad, o piensan que la sociedad se está convirtiendo en ciertos ilícitos, por ejemplo, que está inmerso en alguna de las nulidades que vimos en la primera parte, puede dar aviso a lo que es IGJ, y siempre tiene que fundar los hechos, siempre tiene que decir, miren, estoy pidiendo la fiscalización externa por ejemplo, no sé, los directores están vendiendo droga y están vendiendo a nombre de la sociedad, por ejemplo. A ver, tengo una pregunta. Ah, no, son presentes. O lo que fuese. Pero siempre tiene que fundarlo. Por ejemplo, no sé, acompañar boleta de compraventa de droga, lo que fuese. Pero siempre tiene que estar fundado en cada presentación que se haga en IGJ para que se dé este tipo de fiscalización. Porque la IGJ nunca va a actuar, porque sí, no podemos decirle a IGJ, bueno, venía a fiscalizar esta sociedad porque la verdad que, bueno, nada, los directores no me dan bola, siempre votan lo que quieren. No. Siempre por hechos importantes y por actos fundados. Y también lo puede requerir cualquier síndico. Bueno, esto está en las atribuciones del 274. El síndico, si ve algún tipo de irregularidad, si ve algún tipo que puede caer en nulidad, puede pedir la fiscalización externa. También lo tiene que fundar. Y acá, esta opción sí puede actuar de, entre comillas, oficio IGJ, y también por resolución fundada, porque chicos, en serio, que IGJ intervenga en actos internos de la sociedad es grosso, o sea, no se puede meter en el ámbito privado de la sociedad. Entonces, sí o sí tiene que ser fundado y además tiene que estar en resguardo del interés público. Por ejemplo, también que estén cometiendo actos ilícitos, no sé, que estén estafando gente y que se haya dado aviso a IGJ y que realmente tenga las pruebas necesarias como para intervenir la sociedad. Pero sí o sí tienen que ser fundados, siempre. Bueno, la tercera categoría es permanente, que es básicamente la que más se da, la más importante. Eso que suena es mi mail, no, yo les dije, llegan siempre hasta ahora. Bueno, la fiscalización permanente son las incluidas en el 299. Siempre se los nombramos, siempre les decimos, acuérdense de este artículo. Es básicamente de fiscalización el más importante porque son las que siempre tienen la fiscalización por parte de IGJ. Bueno, lo que dice este artículo es que las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de autoridad del Contralor de su domicilio, como les dije,
depende de su jurisdicción. En el caso de Capital es IGJ. Pero, por ejemplo, en Neuquén es el registro público de Neuquén, el IPPC, que, bueno, nada, básicamente. No hace falta que lo sepan, pero bueno, en Capital es IGJ. Durante su funcionamiento, disolución y liquidación. Durante toda la vida de la sociedad, hasta que se liquide y cancela el IGJ, queda sujeta a la fiscalización, en cualquiera de los siguientes casos. Y sí o sí son taxativos. Sí o sí. Son estos. No puede darse otro caso. En oferta pública de sus acciones o debentures, ya lo sabían. Tengan capital superior a pesos argentinos, 10 millones. Chicos, lo puse mal esto. Perfecto. 50 millones. 10 millones era antes, se actualizó en noviembre de 2018. No se asusten con mi mail, ¿eh? Ya es siempre, todos los días. Bueno, ahí está. 50 millones es el capital superior. Tienen que leer la resolución de IGJ. Bueno, no, es aburrida. Pero, básicamente, ¿por qué aumentaron el capital? Sí, bueno, la inflación, básicamente porque las sociedades ya, bueno, el 10 millones quedaba poco, pero una de las razones fue porque la CNB estaba explotada de papeles y no sabía dónde ponerlos por tantas sociedades que tenía que controlar, y le pasó a IGJ el control de hasta 50 millones. Básicamente fue una cuestión de papelerío, porque nada, como saben, IGJ se sigue manejando de manera papel. Bueno, nos quedan 10 minutos. IGJ se sigue manejando de manera papel y bueno, CNB y todo. Entonces, nada, imagínense que ya no tienen manera de soportar todos los trámites que tienen. Pero bueno, una de las cuestiones fue esta también, ¿no? Hay mucho papelerío, le estamos pasando todo esto a IGJ porque la verdad no damos abasto de parte de la CNB. Entonces, se aumentó el capital del 299 a 50 millones. Ok, yo no sé si me están diciendo presente o si están haciendo preguntas, pero cualquier cosa, si no, activen el micrófono. He vuelto, así que si te hacen preguntas yo te lo canto. Hola, tenemos 9 minutos. Sí, estoy atento. Ok, sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la sección sexta, que es lo que pasó el otro día que Jorge tuvo esa equivocación con la sección cuarta. No, bueno, es la sección sexta, que es participación estatal mayoritaria. O sea, pueden ser economía mixta, es decir, el Estado está presente dentro de la sociedad, o puede tener el Estado participación mayoritaria. En esos dos casos están comprendidas la fiscalización permanente. Realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier... ¿Qué? Se me activó esto. O en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesa de prestaciones o beneficios futuros. No, o sea, esta opción vamos a ver cuando veamos las sociedades de capitalización y ahorro. Pero bueno, nada. Básicamente es gente que realmente esté trabajando con, bueno, nada, como dice acá, dinero o valores al público. Exploten concesiones o servicios públicos. Se trata de sociedad controlante o controlada, así por otra sujeta a fiscalización, conforme a uno de los incisos anteriores. Es decir, este caso es que una sociedad, vieron que vimos que, nada, si alguien tiene más de cierto porcentaje, pasa a ser una sociedad controlante. Por ejemplo, no sé, tenemos una sociedad con Guido, Celentano S.A., y un accionista es Celentano BB. BB son las sociedades que son de los Países Bajos. Bueno, accionista Celentano BB tiene el 90% del capital. ¿Qué pasa ahí? Según la resolución 715 de IGJ, es una sociedad controlante de Celentano S.A. En ese caso, si Celentano BB
por ejemplo, fuese de economía mixta, Celentano S.A. también pasaría a tener fiscalización permanente. No sé si se entendió esta parte, pero bueno, nada, la cuestión es que si un accionista, que es sociedad, tiene, por ejemplo, el 90% de las acciones, y esa sociedad sí tiene un capital, por ejemplo, de 90 millones, bueno, en ese caso, la sociedad de la que es accionista también pasaría a ser, a tener este tipo de fiscalización. Me preguntan acá, Cami, ¿cuál es el porcentaje de acciones que debería tener? Más del 30 es, ¿no? Yo creo que es más del 50, pero ya me fijo. Creo, sí, pará. Creo que el controlante es más del 50 porque con 30, las... 30 es beneficiario penal y 50 es controlante. Perdón, me equivoqué. Exacto, porque eso depende de tener la posibilidad unánimemente de tomar todas las decisiones que quiera de la sociedad. Digamos, si yo tuviera el claro, 51% de la sociedad con Cami y ella tiene el 49%, yo voy a tener siempre la mayoría, con lo cual tengo el control de la sociedad y la sociedad al final, las decisiones que tome van a ser mis decisiones. Sí, no, de nada, ninguna disculpa. Claro, yo realmente me equivoqué y disculpen por el beneficiario final, que como lo vimos es persona física, que en las personas físicas que tienen que tener más del 30% para considerarse beneficiario final. En el caso de sociedades, para ser controlantes o que una sea controlada, tienen que tener más del 50%, es decir, que deben representar la mayoría. Y después tendrá las vinculadas, que las vinculadas creo que son las que tienen más del 10%. Pero en este caso no, un comentario nomás. Dato. Y se trata de SAU. La SAU, una de las desventajas que tiene es que siempre, independientemente del capital que tengan, quedan sujetas a fiscalización externa. ¿Por qué? Porque está controlado por solo una persona. Entonces, nada, la IGJ resolvió que la mejor manera de controlar este tipo social es meterles una fiscalización permanente. Y bueno, el cuarto es que sea especial. La especial básicamente es sin perjuicio de lo que establezcan las leyes especiales. O sea, a ver, la Ley General de Sociedades es la fiscalización que da, es la taxativa que yo les enumeré, la permanente, la limitada de constitución y la extendida. Pero hay leyes especiales que regulan la fiscalización. Por ejemplo, las sociedades que hacen oferta pública o cotización de sus acciones o títulos de deuda están sometidas al controlor de la Comisión Nacional de Valores, que es la CNB, que es lo que les expliqué, que ahí varía, porque las que representan más de 50 millones pasan por la órbita de lo que es la CNB, entonces, nada, y básicamente también cotizan en sus acciones y tienen fiscalización por la CNB y también por IGJ, si están reguladas por IGJ, ¿no? Pero tienen doble fiscalización. Las entidades bancarias o financieras responden al Banco Central de la República Argentina y las empresas de seguros a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Estos son los tres supuestos especiales: CNB, Banco Central y Superintendencia. Puede darse. Y estas tres tienen leyes especiales cada una. Están reguladas de manera distinta. Bueno, nos quedan dos plantillas. Si querés cortamos ahora y les doy estas dos plantillas y vamos con los repasos. Bueno, si me dejas entonces estos 3 minutos, me gusta dar ejemplos de lo anterior. Dale. Sí, si querés volver a la anterior, porque está bueno también, digamos, me parece que dando los ejemplos queda todo más claro y queda como, digamos, viéndolo claramente, fácticamente. Por ejemplo, volvé al 299, a la plantilla del 299, por favor. La quinta, creo, ¿no? Por ejemplo, hagan oferta pública de sus acciones o debentures cualquier sociedad que cotiza en bolsa. Ejemplo, BBVA Banco Francés S.A. Banco Francés cotiza sus acciones en la bolsa. 2. Tengan capital superior a 50 millones de pesos. Ejemplo, Banco Francés también. Es una sociedad que tiene más
de ese monto. Por ejemplo, supongo que Arcos Dorados también debe tener más de 50 millones de capital social. Sean de economía mixta, por ejemplo, cualquier sociedad en la que el Estado participe. No sé, supongamos que lo de Vicentín avanza y el Estado pasa a ser de alguna forma accionista de Vicentín. Bueno, esta sociedad va a quedar comprendida en el inciso 3 del 299 y va a ser fiscalizada permanentemente por el Registro Público de Comercio de Santa Fe, ¿sí? No por IGJ, porque Vicentín está registrada en Santa Fe. Realicen operaciones de capitalización, ahorro, etc. El ejemplo típico de esto son las sociedades que tiene, por ejemplo, Toyota Plan de Ahorro. Las sociedades que sacan planes de ahorro quedan comprendidas en este inciso, el inciso 4 del 299. Porque, lógicamente, requieren dinero del público. Yo mi auto me lo compré por plan de ahorro, y bueno, nada, yo le garpaba a Toyota, Sociedad Anónima Plan de Ahorro para fines determinados de edad, y no tenía mi auto. Ellos tenían mi guita antes de darme mi auto. Simplemente eso. Exploten concesiones o servicios públicos. El ejemplo más claro acá que me gusta dar es BTV. No sé si saben que BTV, que es la verificación técnica vehicular, era obligatorio en la provincia y después pasó y también ahora es obligatorio en la capital. Es una sociedad privada que se llama BTV Metropolitana S.A. y la otra se llama BTV Norte S.A. Son empresas privadas que explotan servicios públicos o concesiones públicas, como es la verificación técnica vehicular. Se me va a acabar el tiempo. Bueno, lo corto ahora y concluyo y cierro esta Sí, obvio. reflexión en el siguiente video.